Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy vamos a hablar de dos de los lugares más inhóspitos, terribles, pavorosos del planeta en lo que respecta a los océanos. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten sus contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y recuerden que está a disposición de ustedes nuestro número de WhatsApp, que es 310-692-0672. 310-692-0672. Me pueden enviar sus mensajes escritos o pueden enviarme mensajes de audio y yo, en la medida de lo posible, les voy a responder absolutamente a todos. Hasta tanto esto me desborde. Ya ayer recibo una cantidad inimaginable de mensajes y a todos les he respondido hasta el momento. Espero poder continuar haciéndolo. Pues bien, les decía que dos de los lugares más inhóspitos y terribles del planeta Tierra, yo creo que es, aún hoy, de los lugares a los que más les temen los marineros. Y que de hecho, ahora, regularmente lo usan más, son aquellos barcos de enorme calado, léase los que transportan containers y demás, que no tienen paso por el Canal de Panamá porque cuando fue concebido no lo pensaron y quién se iba a imaginar que podrían construirse barcos como los de hoy de cientos de miles de toneladas. Por lo tanto, esos tienen necesariamente que atravesar por ahí. Y lógicamente que como buenos marineros son supersticiosos y hacen algunos rituales para poder pasar por allí sin ningún problema. Obviamente que hay varios caminos, de los que vamos a hablar así muy rápidamente. Pues estamos hablando del Cabo de Hornos y del Cabo de la Buena Esperanza. En principio el Cabo de Hornos fue tal vez uno de los más respetados por lo que significaba en aquella época, cuando ya después del descubrimiento de América se visualizaron las rutas marinas que debían cubrir todos estos trayectos. Es decir, máxime si tras 1513 ya el Mar del Sur estaba cartografiado y necesitaba también rutas para unir un mar con el otro, o un océano con el otro. Pues bien, cuando Magallanes emprendió, yo creo que la gran epopeya de la historia de la humanidad fue esa. La vuelta al mundo en 1519. Obviamente que él bajó por el Atlántico, empezó a bajar, descendió, hasta llegar a la punta de Sudamérica. Y allí, pues había un montón de encrucijadas por las que se podían meter, pero una cuestión era entrar y la otra era salir. ¿Y salir a dónde? Imagínense ustedes ese miedo, esa incertidumbre para quienes intentaban cruzar de un océano al otro, porque ya se sabía suficientemente que en alguna parte en el sur esos dos océanos tenían una interacción, o se unían, o digámoslo, podía transitarse del uno al otro. Pues resulta que por allá, en el 21 de octubre de 1520, Magallanes, después de una odisea, descendiendo, lo cual está escrito en un diario de una manera exquisita, maravillosa, por parte de Antonio Pigafetta, que fue el cronista de toda esa travesía tan temeraria, tan audaz, en una época en la que era imposible pensar que alguien pudiera hacer esto. Máxime, si desde la antigüedad se tenía todavía la idea de que más allá de las columnas de Hércules era el mar ignoto, es decir, se extendía el agua hasta un determinado sitio
nadie imaginaba cuánto, y en ese sitio simplemente el mar se desbordaba por un abismo insondable. Sí, y por eso le llamaban el mar ignoto, mientras que los fenicios, milenios antes, se habían convertido en los grandes comerciantes que no solamente dominaban el Mediterráneo, sino buena parte de la costa occidental de África. Pero los romanos y los griegos y los otros llegaban casi hasta el estrecho de Gibraltar y ahí se detenían, mientras que los vikingos siempre iban hacia el norte, y por eso se dice que entraron por la parte superior de Norteamérica y fundaron en Terranova, si no estoy mal, una colonia llamada Vinlandia. Eso fue por el siglo IX más o menos, y fueron Leif Erikson y Erik el Rojo. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo. Y entonces, por eso se llama Ericsson, porque la terminación son significa hijo de Ericsson, hijo de Erik el Rojo. Pero hasta tanto no se sabía como mucho. Posteriormente se supo que los melanesios, los polinesios llegaron a América por la parte sur, pero solamente cuando Cristóbal Colón logró llegar a América, hecho del cual él nunca fue consciente. Él supuso siempre que había llegado a las Indias Occidentales, que había descubierto otro camino para llegar a Asia, para traer las apetecidas y valiosísimas especias. Y por eso en principio América se llamó Indias Occidentales y nada más. Y de ahí también nace el gentilicio de los nativos de América que les decían indios. Era justamente por eso. Pues en 1520, el 21 de octubre de 1520, llegó Magallanes allí y vio ese impetuoso mar. Dijo, yo tengo que atravesarlo. Y se metió por un laberinto. Y cuando encontró ese cabo lo llamó Cabo de las 11.000 Vírgenes, el 21 de octubre de 1520. Lógicamente estamos hablando del Cabo de Hornos. Pero él se metió por un estrecho al que llamó el Estrecho de los Patagones. Ya habían ellos recalado en la Patagonia y habían descubierto a estos, decían ellos, los describían gigantes, con unos pies enormes, y de ahí lo de Patagonia y Patagones. Se metió por allí, lo puso con el nombre de los Estrechos de los Patagones, aunque antes de llegar allí, lo habían bautizado como el Cabo Deseado. El Cabo Deseado porque deseaban llegar ahí para ver cómo podían pasar al otro océano. Pero una vez adentro, lo pusieron en el Estrecho de los Patagones. Como al año siguiente murió Magallanes, entonces ese estrecho empezó a llamarse Estrecho de Magallanes, no confundirlo con el cabo, que posteriormente fue llamado de Hornos o Cabo de Horn, pero ya les explicaré por qué. Y más abajo, otro paso ya un poco más en mar abierto, que se llamó el Paso de Drake, también tiene su razón de ser. Pues el estrecho de Magallanes era en efecto un estrecho, aunque suene redundante, muy estrecho y supremamente peligroso. Sin embargo, ellos lograron pasar ese estrecho y llegar al Pacífico, y de ahí comenzó realmente la parte más dura de toda su odisea, de toda esa epopeya que protagonizaron Magallanes y sus hombres, que salieron más de 200 de España, y en 1521, cuando regresaron, retornaron 18 y un solo barco. Imagínense cómo habría sido eso. Y que de una manera muy, muy gráfica describe Pigafetta cómo fue ese paso por el Pacífico. Imagínense que él decía lo siguiente, no, espera, verás, yo lo tengo por acá. Él lo describía de esta manera. El 28 de noviembre de 1520, una vez salieron del estrecho. Dice, el miércoles 28 de noviembre desembocamos del estrecho para entrar en el gran mar, al que enseguida llamamos Mar Pacífico. Hasta ese momento se llamaba el Mar del Sur, desde su descubrimiento en 1513.
Llamamos Mar Pacífico, en el cual navegamos durante 3 meses y 20 días sin probar ningún alimento fresco. Mala alimentación en el Mar Pacífico es un subtítulo que tiene aquí y dice: la galleta que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y que tenía un hedor insoportable por estar empapado de orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre, llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con que se había recubierto el palo mayor para impedir que la madera rozase las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al sol, a los vientos, estaba tan duro que había que remojarlo en el mar durante 4 o 5 días para ablandarlo un poco, y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Imagínense ustedes cómo fue esa epopeya, es decir, era una gente, no sé, esto es algo que uno carece de adjetivos para poder calificar lo que hicieron estos hombres. Pero realmente esto, lo que estoy diciendo aquí, era simplemente como una especie de relación de quienes lograron esa epopeya. Pasaron del estrecho de Magallanes, luego, como dije, más abajo, el Cabo de Hornos, que en 1616 2 navegantes holandeses, Wilhelm Cornelius Schouten y Jacob Le Marais, el 29 de enero de 1616, dieron la vuelta por ese Cabo de Hornos, distinto al estrecho de Magallanes, que está integrado en esa misma geografía. Y lo llamaron The Horn porque era la ciudad desde la que ellos habían partido. Como 56 años después de la epopeya protagonizada por Magallanes en su paso por ahí, vino Sir Francis Drake, el pirata de su majestad. Y ese pasó un poco más abajo y a ese lo llamaron el Paso de Drake. Bueno, ahí quedamos con esta historia. Y resulta que se convirtió, todo este sector, se convirtió en el sitio que más temor infundía a los marineros, porque regularmente, cuando salía una flota o venía un convoy de barcos, se perdía más de la mitad. Si venían 7, era seguro que 3 o 4 desaparecían o naufragaban. Y de barcos desaparecidos, la relación es sin cuento a lo largo de todos esos siglos. Todo esto hasta la inauguración del Canal de Panamá. Pues, ¿cómo les parece que entonces los marineros regularmente se encomendaban primero a todos los santos? Claro, naturalmente está. Y particularmente a San Telmo, que San Telmo fue un santo que salía al mar y apaciguaba las tormentas. Y de él, de su nombre, también se deriva aquello que se llaman los fuegos de San Telmo, que obviamente para un marinero de la época era una señal de Dios, regularmente de ayuda. Pero luego se entendió que estos fenómenos tenían que ver con la interacción de los iones en el espacio y cómo se gestaban los rayos y los truenos, y entonces ahí aparecían esos fuegos que lógicamente se suponía eran fuegos enviados por el cielo. Ahí empezaron a gestarse muchísimas leyendas. Y una de ellas es que imagínense ustedes que un marinero de uno de tantos viajes un capitán dijo que si él no podía atravesar el Cabo de Hornos o el estrecho de Magallanes, que entonces él se sentaría en la luna
Él dijo textualmente: si no doblo el Cabo de Hornos, quiero estar sentado en la luna por toda la eternidad para poder contemplar ese Cabo de Hornos. Con el tiempo fue creciendo la leyenda, y entonces hay un sitio que se llama Caleuche, que es la punta más extrema del cabo, en Tierra de Fuego, y desde donde se supone que los fantasmas contemplan los barcos en su paso por ahí, y que cuando ellos, esos fantasmas, son vistos desde los barcos, con seguridad, el barco desde el que fueron vistos naufraga. Y se cuenta que ahí, en esa área, siempre en las noches se sienten quejidos, ayes, se ven barcos en el cielo. Naturalmente que esto también es un juego, un juego de la interacción de la luz y que se pueden ver en el aire, barcos flotando en el aire, se ven en la distancia barcos navegando, se sienten gritos, ayes, alaridos, imprecaciones. Es decir, allí todavía los fantasmas siguen batallando, y que se puede observar todo esto desde Caleuche. Quienes han tenido la valentía de quedarse allá dicen que no pueden aguantar más de, primero, por el frío extremo, por las ráfagas de viento que pueden alcanzar cientos de kilómetros por hora, y por el entorno tan fantasmagórico que hay allí. Y hay relación de algunos de los barcos, y yo los apunté por acá. Barcos que naufragaron o desaparecieron allí. Y se cuenta que el velero Marlborough, que desapareció allí en 1890, y su tripulación es una de las que se manifiesta constantemente. Los marinos son vistos nadando o en el aire, lo mismo que el barco flotando sobre las olas, entre luces fantasmagóricas, quejidos, imprecaciones y pedidos de auxilio. Se escuchan todo el tiempo todas esas voces y todos esos sonidos, y vienen de ninguna parte. Es quizás uno de los barcos más legendarios, el Marlborough. Pero también hay la historia del barco de un capitán, de un barco, el Usk. Llegó hasta la entrada, esto fue en 1902, si no estoy mal. Llegó hasta la entrada, normalmente, y cuando iba a ingresar intempestivamente ordenó a la tripulación que dieran vuelta atrás. Hizo volver el barco por el mismo camino que había venido. Y cuando la tripulación le preguntó que por qué, dijo que en su siesta de la tarde, mientras reposaba en su camarote, una dama vestida de blanco que flotaba se le apareció y le dijo que volviera sobre sus pasos, porque si entraba al estrecho, estoy hablando del de Magallanes, porque estoy hablando indistintamente cuando se entra por el Cabo de Hornos, por el Paso Drake o por el estrecho de Magallanes, y otras vías que también hay, que al fin de cuentas forman parte de ese contexto geográfico del que estamos hablando. Pues resulta que él entonces le explicó a su tripulación que esa dama blanca le dijo: hey, regresa sobre tus pasos, porque si entras allí, tu barco se va a incendiar, y entre el incendio y la fragorosidad de las olas te vas a ir a pique. Pues él hizo retornar a la base llamada Newport. Cuando llegó allí, fue despedido. Los patrones le dijeron: fuera de aquí. Y lo tildaron de cobarde y todas esas cosas, porque no fue capaz de enfrentar como buen marinero algo como esto, que muchos otros de los que iban con él ya habían pasado y decían: no, vamos. Él dijo: no. Pues al ser despedido, entonces nombraron un capitán en su reemplazo, y este capitán dijo: yo voy. Arrancó de nuevo con el barco, que llevaba mercancía muy importante, y cuando llegó al sitio del que se había devuelto,
él continuó. ¿Y cómo les parece que 100, 200 metros más adelante el barco se incendió? Quedó reducido a cenizas y toda la tripulación murió abrasada por el fuego. Este fue el USK, uno de los barcos. Otro velero llamado el León Buró entró al cabo en 1902 también, ese mismo año. Y en el mismo sitio en el que había ocurrido este incendio del USK, se desató un incendio y además una tempestad impresionante. Pero lo extraño es que aún con tempestad y el fuego no amainaba. Es decir, no, ni amainaba la tempestad ni el fuego era sofocado. Pues resulta que la tripulación, dando bandazos de un sitio a otro, en medio de olas enormes, luchó contra el incendio y contra la tempestad durante 5 días. Lograron sobrevivir. Pero cuando llegaron al puerto y estuvieron relativamente a salvo, el barco se desvencijó. Es decir, se fue cayendo sobre sí mismo, se fue desintegrando sobre sí mismo, lo que otros llamarían ya en esta época moderna fatiga de metal. En este caso no había fatiga de metal porque era madera, pero el vocablo en sí habla más o menos de eso, que se va derrumbando sobre sí mismo. Y eso le pasó a este barco, el León Buró. Luego, en 1907, Luis Ropar, capitán del Bougainville, que salió de Irlanda, a medio camino se le apareció la Dama Blanca. Le dijo, no vaya por allá. Pues él más bien se devolvió y cruzó, fue por el Cabo de la Buena Esperanza, para no tener que cruzar por allí. E iba para San Francisco y tenía que pasar al Pacífico, más bien se devolvió y por el Cabo de la Buena Esperanza dio la vuelta. Y más bien por ahí logró él llegar a su destino. Hay una historia muy linda que durante muchos años acompañó a los marineros. Y era que en este paraje, cada vez que un barco iba a entrar, no todos, pero sí pues a muchos barcos, cada vez que iba a entrar, aparecía una marsopa. Y este pez lo bautizaron como Jack. Y Jack, cuando iba a entrar el barco, iba adelante. Y les servía de guía para meterse por ese sitio y por entre los escollos y para que pudieran navegar sin tener peligro de que se recostaran contra los arrecifes o contra las rocas marinas sumergidas superficialmente, digámoslo así, o casi que a flor de superficie o a ras de superficie, y los llevaba a buen puerto. Y después de muchos años de este pez guiar a los marineros, un marinero borracho le dio por disparar y lo mató. A continuación se desató una serie de naufragios ahí que todavía no han sabido o no han podido realmente cuantificar los barcos que desaparecieron. Digamos lo que no fue pues una cantidad enorme, pero desaparecieron barcos que posteriormente dijeron, eso fue después de la muerte de Jack. Esto pues en el Cabo de Hornos, uno de los más bravos de la historia. Inclusive este Cabo de Hornos, con su estrecho de Magallanes, con su paso de Drake, como decía, sigue causando muchísimo temor a cualquiera que intente navegar por allí. Y ni siquiera podría pensarse que es por determinadas épocas del año. Es todo el año, es todo el tiempo. Un mar impetuoso, embravecido, un mar que es capaz de avasallar lo que se le atraviese. Todo eso sin contar
las ráfagas de viento que alcanzan cientos de kilómetros. Y aún a estos superbarcos que transportan containers, también los bandea de lado a lado. Y siguen apareciendo todos estos fantasmas. Y muchos de los supersticiosos marineros más bien se devuelven. Pero no menor es el prestigio que tiene el Cabo de la Buena Esperanza. El Cabo de la Buena Esperanza es el que queda en la punta de África, en Sudáfrica. Y resulta que este fue descubierto en 1486 por Bartolomé Díaz. Y en principio le pusieron el Cabo de Todos los Santos. Creo que fue así, creo. Si estoy equivocado, ustedes corríjanme, pero creo que fue el Cabo de Todos los Santos. Pero para darle un tinte diferente, le cambiaron el nombre por el Cabo de la Buena Esperanza. Es decir, que quienes entran allí tienen la esperanza de salir indemnes al otro lado. Cuando llegó allí, pero es que se me ha olvidado contarles que este Drake fue el segundo en darle la vuelta al mundo en 1578, después de pasar por el Estrecho de Magallanes, y se metió por acá también y logró salir indemne. Pues resulta que Vasco da Gama lo cruzó en 1498, en un momento en que existía un litigio. Hacía poco, en 1494, el Papa Alejandro VI había, mediante el Tratado de Tordesillas, repartido las tierras descubiertas y le dio, por razones obvias, él era valenciano, él era español, le dio muy buena parte del territorio descubierto a España y relativamente poco a Portugal, que era la otra potencia en ese momento, potencia marina. Y todos iban justamente, más allá de con la intención de descubrir algo, era tratando de encontrar ese camino que los llevara a la India para traer las valiosísimas especias, que eran una de las fuentes de ingresos de las compañías marítimas y aún de los países que enviaban por esas especias para esos gobiernos. Pues Vasco da Gama realmente lo que no pudo lograr Cristóbal Colón viniendo a América, aunque él murió creyendo que había llegado a las Indias Occidentales, lo logró Vasco da Gama. Dio la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza y llegó a la India. Ese sí llegó a la India. Y por eso todo ese sector era dominio portugués. Todo lo que fuera con la India, todo era ya de los portugueses. Pues cuentan que este Vasco da Gama, cuando fue a entrar al Cabo de la Buena Esperanza, invocó a digámoslo, un espíritu protector que fue muy famoso en la Edad Media y se llamaba Adamstor, para que él los protegiera. Y dicen que Adamstor, decían Vasco da Gama, y los marineros posteriores, que cada vez que iban a entrar al Cabo de la Buena Esperanza hacían un ritual en homenaje a Adamstor. Y aún afirman que tomaban peces muy grandes, obviamente que se los ofrecían a Adamstor y éste los llevaba con bien al otro lado. Sin embargo, aunque tuviera ese nombre, no era tan pacífico ese Cabo de la Buena Esperanza. Ahí sucumbieron y desaparecieron cantidad enorme de barcos. Entre ellos, resulta que Pedro Álvarez Cabral, que después fue el descubridor de Brasil, porque justamente pasó, y un golpe de viento muy impetuoso lo tiró contra las costas de Brasil y accidentalmente descubrió así este gigante suramericano que es de esas colonias portuguesas. Pues Pedro Álvarez Cabral entró allí justamente en ese viaje con 13 barcos y 1.200 hombres y procedía naturalmente de Portugal. Y después de
entrar allí, a su paso, apareció un enorme cometa, que se suponía siempre un cometa era un mal augurio. Recuerden que Calixto III en 1456 excomulgó al que posteriormente identificaron como uno de los cometas periódicos, el más clásico de todos, que es el cometa Halley. Pues él lo excomulgó y le pedía a Dios que si por lo menos no podía hacerlo desaparecer, que se los echara encima a los musulmanes que en ese momento estaban amenazando a Europa y que hacía 3 años, en 1453, se habían tomado a Constantinopla. Que por lo menos se los echara encima para que los desapareciera. De ahí nació también, por orden de este Papa, la lectura del Angelus, o del Magnificat, pues, no el Angelus, creo, que para que los protegiera. Pues resulta que, entonces, este Álvarez Cabral, cuando entró allí, después de ver ese cometa, el cometa pasó raudo claro y entonces los supersticiosos marineros dijeron, no, esto se perdió, nosotros vamos a morir aquí. Y no estuvieron muy lejos, los sobrevivientes por lo menos, de los barcos con los que él salió. Este señor, con 13 barcos y los que les conté, 1.200 hombres. De estos, imagínense ustedes, que se hundieron 4 barcos. Otro encalló y quedó inservible. Uno más se incendió y otro más desapareció con toda su tripulación. Se salvaron 7 barcos. Y es de especial recordación el Cabo de la Buena Esperanza, porque quizás el fantasma, el barco fantasma más legendario de toda la historia, justamente sucumbió allí. Vea, miren ustedes que ya llegó aquí mi... Oiga, niña, pero déjeme pues que estoy aquí trabajando, ¿sí? Resulta que ese barco fue el famoso holandés errante. El holandés errante trató de entrar ahí al Cabo de la Buena Esperanza y había una tormenta de tales proporciones que no lo dejó y no lo dejó y no lo dejó y pasaron varios días, tal vez semanas, y él sin poder cruzar. Y entonces lanzó un desafío a Dios, diciéndole que ni siquiera Dios le impediría pasar por allí. Y resulta que se metió a la brava y sucumbió, se hundió. Porque él había dicho que estaría toda la eternidad tratando, que hemos dicho, que ni Dios podría impedirle pasar por allí, y lo intentaría en toda la eternidad, a lo largo de toda la eternidad. Y en efecto, el barco se hundió. Y desde ahí nació la leyenda del holandés errante, que es visto particularmente en esa región del océano. Y ha sido visto por muchísimos. Inclusive de él da testimonio, o dio testimonio en su momento, el rey Jorge VI, el padre de Isabel II de Inglaterra, cuando en sus tiempos de marinero, para lo cual tenía que, es decir, que todo miembro de la realeza y particularmente los herederos al trono, y aún los hermanos de los herederos, en este caso, recuerden que Jorge VI prácticamente ni estaba en la línea, porque su hermano Jorge V fue el que reemplazó a Eduardo VIII, aquel famoso duque de Windsor, que renunció por amor a una mujer, Jorge VI, Jorge V es el papá de ellos dos, de Eduardo VIII y de Eduardo VI, perdón por el lapsus que tuve ahí. Como este no estaba en la línea de sucesión, pues una vez que le toca asumirlo, porque su hermano
definitivamente no lo quiso, entonces a él también le tocó toda esa preparación militar. Pues él cuenta que navegando en un buque de la Armada inglesa, le tocó a él ver al holandés errante, un barco que aparece en lontananza, allá en el horizonte, con sus velas desplegadas, y lógicamente que es un barco del siglo XVII, e inmediatamente se identifica. Entonces, él da testimonio de que vio al holandés errante, y como él, muchísimos más. Y no solamente ese, sino otros barcos fantasmas son vistos por las cercanías tanto de el Cabo de Hornos como del Cabo de la Buena Esperanza. Dos lugares terribles, supremamente terribles para quienes intentan cruzarlos, y forman parte de esos lugares míticos que definitivamente nos enseñan que necesariamente, de una u otra forma, la naturaleza primero es implacable, pero en segundo lugar, que el hombre, guste o no guste, y lo digo desde otro plano muy distinto del religioso, tiene una trascendencia. Si va a un cielo o a un infierno o a otra dimensión, que si lo miramos de una manera mucho más pragmática, dentro de lo que uno puede suponer que hay como trascendencia, es que se va a otra dimensión. Si usted le quita la religión, pongámoslo, que pasa a otra dimensión y se queda ahí. Y al parecer esto es lo que ocurre con esos barcos que se han quedado en el espacio y en el tiempo y en la imaginería popular. Al tratar de cruzar el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos o el Cabo de la Buena Esperanza. Pues bien, quería contarles esta historia porque, aunque se piense que es un poco folclore, no se crea eso. Son hechos palpables, tangibles e irrefutables. No solo sus desapariciones, sino los fenómenos sobrenaturales que ocurren en ambos. Y eso que no me detuve, porque pues para lo que queríamos significar no es tan relevante. Es que regularmente en ambos sitios es muy frecuente el avistamiento de FANIs, o sea, fenómenos anómalos no identificados, que antes llamaban los de Estados Unidos UFOs y que nosotros les decíamos ovnis, y que para mí siguen siendo ovnis. Objetos volantes no identificados, independientemente si son de procedencia terrestre o extraterrestre. Pero estos sitios particularmente son, es que antes de que se me olvide, son demasiado, o en ellos circulan muchos de estos aparatos, digámoslo así. Y quiero terminar justamente con su licencia, porque se me estaba olvidando, que mandó el rey Felipe III a un navegante llamado Pedro Sarmiento de Gamboa, que era un cartógrafo, historiador, cosmógrafo y buen escritor, a que levantara una cartografía del Estrecho de Magallanes, por ejemplo. Y resulta que él durante algún tiempo, porque la idea del rey era montar un emplazamiento a un lado y otro para tratar de controlar el paso, sobre todo impedírselo a los corsarios ingleses que necesariamente atravesaban por ahí para atacar las flotas españolas que iban cargadas de oro a España. Pues bien, resulta que este señor, piloto extraordinario para aquel tiempo de navegantes rústicos y prácticos, según cuenta Guillén Tato, que fue el que escribió esta historia, remitiéndose a lo que dijo Gamboa. Gamboa dejaría anotado en su diario lo siguiente, pónganle cuidado. Al penetrar en el Estrecho de Magallanes el domingo 7 de febrero de 1580, a 1 hora de la noche, a banda del sureste, cuarta al sur, vimos salir una cosa redonda, bermeja como fuego, como una darga que iba subiendo por el cielo o viento. Sobre un monte alto se prolongó, y estando como una lanza sobre el monte, se hizo como media luna entre bermeja y blanca,
Las figuras eran de estas maneras. Y sigue más adelante. Entonces todos pudieron ver una luz que descendía por los aires hasta situarse sobre el mozo que había caído al agua, un marinero que se fue al agua. Repito esta partecita para que quede clara. Entonces todos pudieron ver una luz que descendía por los aires hasta situarse sobre el mozo que había caído al agua, como una candela, y no cesó de alumbrar hasta tanto el náufrago fue restituido a bordo. Otro día, cuando despuntaba el alba, la nao capitana que navegaba Pedro Sarmiento de Gamboa chocó con una ballena que estaba durmiendo. El impacto fue tan grande que puso espanto a algunas personas. Esto como un agregado de esa historia de la que estábamos hablando. Pues bien, lo que quiero decir con esto, independientemente de lo que se piense, estos sitios, por sí mismos, aterradores, son generadores también de historias que van más allá de los límites de lo natural, o sea, lo sobrenatural, quiérase que no. Y si a eso le agregamos estos fenómenos de ovnis, tenemos el cuadro completo para decir que son dos de los lugares más interesantes, pero también más aterradores. Pues bien, quería contarles esta historia, llegamos al final. Todos estos datos que les he contado los he tomado de esta crónica de viajes de Pigafetta, de este artículo que se llama Los Cabos Malhumorados, y también de este otro libro que llama Atlas de Lugares Misteriosos. Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.